Muy buenas y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir la continuación del estudio de la otra semana. Estudio sobre el versículo que hemos estado mirando, Isaías 45, versículo 23, donde se nombra que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Estuvimos viendo este versículo, los versículos que vienen en torno a él, en su contexto, para entenderlo. Y llegamos a la conclusión que este versículo se ha sacado de su contexto y que se refiere en concreto a aquellas personas que aceptan a Cristo como su Señor. Independientemente de su nación, independientemente de donde sea su rodilla, de qué lengua hable, confesará, hay gente de todo el mundo que confesará a Cristo y participará de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esto fue lo que estuvimos viendo a lo largo de estos versículos que se encuentran en Isaías 45, versículos proféticos de aquello de lo que vendría a ocurrir más tarde con la venida de Cristo y con el Evangelio y la predicación del Evangelio y la salvación a través de Cristo. O sea que todo estaba ya anunciado por Dios siglos antes de que el propio Cristo se presentara como hombre en la tierra. Y como vimos, este versículo se malinterpreta y se saca de su contexto y se lleva a interpretaciones contrarias a la misma palabra, que como vimos, se contradice con lo dicho en Apocalipsis, donde encontramos a un grupo de personas de pie delante del trono en los últimos tiempos, en el final de todo, en el juicio del gran trono blanco. Gente que no dobla su rodilla ante Dios, sino que se encuentran de una manera altiva delante del trono, siendo anunciado su juicio para destrucción y ser lanzados al lago de fuego después de la segunda resurrección para muerte de estos hombres. Hoy vamos a seguir con este estudio, como digo, y vamos a ver cómo esto que hemos visto en Isaías 45, con la interpretación tal cual la hemos estado mirando, coincide y encaja perfectamente con las citas que hace Pablo eh, tanto en Romanos, en el capítulo 14, como en Filipenses 2, que encontramos Pablo utilizando la cita de Isaías. Vamos a ir entonces a Romanos 14, libro de Romanos, capítulo 14, versículos, vamos a empezar desde el versículo 1 al 3. Dice así la palabra: recibí al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones, porque uno cree que puede comer de todo y el débil come solo verdura. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El capítulo 14 se inicia llamando a todos los cristianos a no juzgar a otros cristianos por cosas que son superficiales a ojos de la escritura, como puede ser el caso expuesto por Pablo si uno come o deja de comer algo en concreto. En el versículo 4 dice: tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarle. Todos los cristianos pertenecemos al mismo Señor, pertenecemos al mismo Señor, a Jesús. Y la oveja, o sea, todos nosotros, todos los cristianos, sea el estatus que se quieran dar, realmente todos somos ovejas, ya sea el líder de una iglesia o el cristiano más reciente, el último cristiano que se ha convertido, todos son ovejas. Es cierto que hay ovejas más maduras
y ovejas menos maduras, los que son corderos o ovejas, ¿no? Entonces encontramos que hay una madurez, sí, pero son todos ovejas. Y todos pertenecemos a un pastor, y ese pastor es Cristo, es el Señor. Y nosotros, como ovejas, estamos no llamados a juzgar, sino a servir a nuestro Señor. Servir y obedecer. Es el Señor el que va a juzgar a cada una de sus ovejas. Para eso es el Señor de las ovejas, el pastor. Entonces, dos ovejas no están llamadas a juzgarse entre ellas. Este principio se repite a lo largo del Nuevo Testamento. El que no estamos llamados a juzgar, por lo menos en esta vida. En esta vida nosotros tenemos el propósito de llevar el Evangelio a todo el mundo, pero no a levantarnos como jueces en este mundo. Podemos decir en base al Evangelio, eso no es correcto, o si es correcto. Hasta ahí sí, o lo que está haciendo mediante lo que dice la Escritura está bien o está mal, sí, pero no podemos llevar la acción ejecutora o de juicio ante otro. Eso es algo que pertenece al Señor, es del ámbito ya del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en nosotros aún no estamos perfeccionados. Existe, aunque somos nuevas criaturas, aunque hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sanados en su sangre, sí, pero nuestra carne es corrupta. Existe un mal, aunque no estamos bajo el yugo del pecado, tenemos ya la capacidad de evitarlo. Pero sí hay pecado en nuestra carne y sí caemos en pecado incluso sin quererlo, por la maldad que existe en nuestra carne y que todavía está en nosotros. Maldad que será eliminada con la muerte, cuando nos deshargamos de nuestro cuerpo físico. Porque aunque estemos espiritualmente regenerados, nuestra carne no está regenerada. Necesitaremos a futuro un nuevo cuerpo para nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, en ese momento, sí estaremos de cierta manera capacitados para juzgar. Pero en este momento, el juicio es un tema muy delicado porque en nuestras manos están aún con el pecado en la carne. O sea, nuestro cuerpo aún no ha sido purgado a través de la muerte. Por poner un ejemplo, en Santiago, nos dice, en Santiago capítulo 4, versículo 11, nos dice Santiago lo siguiente, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si tú juzgas la ley, entonces no eres hacedor de la ley, sino juez. Hay un solo dador de la ley y un juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? O sea, esto que lo dice Santiago, lo encontramos, Pablo también lo cita, como hemos visto en el versículo 4 de Romanos 14. No juzguemos ovejas entre ovejas, a no ser, claro, si hay un caso evidente donde la oveja queda ante la congregación un acto malvado, visible ante toda la congregación, evidente, que no hay duda, claro, esa oveja debe de ser disciplinada. Pero el juicio siempre va a ser de Dios. El juicio final será de Dios. Siempre va a haber un respaldo cuando hay una disciplina dentro incluso de la congregación, si se descubre algo evidente. Pero es como digo, para casos evidentes, cosas que son
más sutiles, pecados más sutiles, no entremos en ellos. No entremos en ello porque nos podemos liar en un asunto a lo cual no hemos sido llamados. Recordemos siempre, hemos sido llamados para predicar la palabra. Esta es una máxima en la misma palabra. Jesús no nos comisionó para ser jueces en esta tierra ahora mismo, sino para llevar su palabra a todo el mundo. Ese fue el mandato. Entonces, ¿quieres decir algo? Sí, y también porque nosotros no conocemos el corazón del hombre, Exacto, solamente Dios conoce los corazones y las intenciones del corazón. exacto. Para ser un buen juez, debemos conocer qué hay realmente en el corazón de la persona. Porque imaginemos, dos personas que han cometido o han matado a otra persona. Y han hecho el mismo acto, de la misma manera, y superficialmente parece que es lo mismo. Y para Dios, una persona puede ser un asesino y para Dios la otra persona no es un asesino. Puede haber cometido homicidio o nada, simplemente. O sea, eh, imaginemos. Un soldado está en la guerra y por cumplimiento de su deber, un policía se verá obligado a matar a alguien. Si, por ejemplo, ese soldado al matar a alguien dentro de su deber ha deseado la muerte de la otra persona, ha disfrutado de la muerte, en su corazón hay asesinato, un asesino. Pero el otro que simplemente ha obedecido porque estaba bajo la autoridad que le obligaba a estar en ese campo de batalla o actuando profesionalmente como un policía y ha tenido que matar a la otra persona. Y el acto externo parece el mismo, pero no es el mismo. Uno ha cometido asesinato y el otro ante los ojos de Dios no ha cometido ningún pecado. Entonces, hay cosas que el hombre no puede juzgar porque no tiene la capacidad de Dios para ver qué hay en el corazón de la persona. Y esto ocurre con cualquier tipo de hecho o acto de los hombres. Que exteriormente puede parecer una cosa, pero solo Dios conoce el corazón de la persona. Con lo cual, solo Dios puede juzgar por conocer el corazón. Entonces, el tema del juicio es un tema muy, muy, muy delicado. Y que yo, y como recomienda la palabra a lo largo se intente evitar y dejar el juicio a Dios. Que sí, que hay momentos que hay, como Pablo desarrolla, hay problemas, como ocurrió en Corintios, que se acusaban y buscaban jueces externos. Eso aparece en Corintios, para juzgar conflictos dentro de la propia iglesia. Y lo amonesta Pablo que por qué no juzgan, ya que se han metido en un juicio, ¿por qué están buscando un juez externo? Si lo pueden juzgar con un hermano, ¿no? Una situación de esa. Pero les dice, es que ¿para qué os habéis metido en un juicio? Esto no tendría que haber llegado aquí nunca. O sea, si ha sido agraviado de- por el corazón de Cristo, asume el agravio y ya Dios juzgará la situación. No busques el conflicto, aunque tú tengas la razón, no busques el conflicto en el juicio, sino evita el conflicto. ¿Has sido dañado? ¿Has sido un hermano que te ha atacado? No le respondas con el juicio. Es una recomendación. No entremos. En Corinto se entró ya en el juicio. Y encima el juez fue un juez externo a la iglesia o a la congregación. Era un gentil, o sea, no era ni siquiera alguien que había recibido a Cristo. Entonces, Pablo amonestó muy fuertemente esta situación que se había llegado en esta iglesia. Pero bueno, esto ya nos estamos saliendo un poquito de, de- de lo que estamos mirando. Simplemente estamos desarrollando esto para llegar al entendimiento de lo que viene más adelante. Versículo 5 de Romanos 14 dice, mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos.
Así que, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Con esto, no queda duda que Pablo no se está dirigiendo a todo el mundo en este pasaje, sino en específico a los hermanos en Cristo, a los cristianos. El cristiano vive para el Señor y si muere, muere por el Señor. En el versículo 7 queda expresada el modo de vida del no cristiano. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El no cristiano, ¿cómo vive? Vive para sí mismo y muere para sí mismo. Y los cristianos, como dice Pablo, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, sino para Cristo. O sea, como digo, el no cristiano vive para sí mismo y muere para sí mismo, siendo el centro de su adoración el propio Él. Al contrario del cristiano, que su centro de adoración es el Señor Jesús. O sea, es Dios. O sea, Pablo habla al cristiano en estos versículos. Esto es lo importante que debemos seguir la línea. Siempre que está hablando aquí Pablo, se está dirigiendo a la iglesia, a los cristianos. Y que su centro es Cristo. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Aquí se define el señorío de nuestro Señor. Él es el Señor y dueño de los que viven actualmente y creen en Él, y es Señor de los ya muertos que murieron y creyeron en Él. Manteniendo este versículo 9 la relación con el versículo 8, vivo y muerto, que son cristianos. Cristianos. No se refiere a que es Señor de los vivos y de los muertos, de los que han recibido a Cristo, de los que no han recibido a Cristo, sino Señor de los cristianos que están vivos actualmente y de los cristianos que ya han muerto. Ese es el señorío de Cristo. Aquí hablado por Pablo. No se puede sacar, por ejemplo, este versículo de su propio contexto. Pues podemos coger, decir, porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor así de los muertos como de los vivos. Y nos olvidamos de todo el resto de este capítulo y ya está. De los que viven, o sea, los cristianos, y de los que mueren o que están muertos, los no cristianos, los no regenerados espiritualmente, los que no son cristianos. Y nos quedamos aquí y hemos sacado una doctrina de un versículo y no hemos leído el versículo anterior, como digo. Y ya tenemos una doctrina contraria a la palabra. Sí, el versículo 9 pone lo que pone, pero el versículo 9 se compone del versículo 8, del 7, del 6, del 5, del 4, del 3, del 2 y del 1. Y de todos los otros capítulos anteriores del libro de Román. Y Pablo se está dirigiendo a la iglesia, a los cristianos. Cristianos que están vivos en este momento y cristianos que ya habían fallecido. De eso está hablando Pablo en este pasaje. Porque si lo vemos de la otra manera, estamos rompiendo completamente la narrativa de lo que Pablo eh, está narrando y rompería, como digo, la lectura y el versículo 8 y todos los versículos anteriores. El propio Jesús nos habla de lo mismo en el Evangelio. Deja claro quiénes son los suyos y de quién es el Señor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 2 al 5. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera.
Y cuando saca fuera todas las suyas, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirá, más bien huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su Señor. Pero no todos los que dicen o llaman a Jesús de Señor son ovejas del Señor. Cuidado con esto. Cuidado con esto. O sea, Jesús no las conoce en el sentido de que están bajo su señorío. Que no están bajo su señorío. No por decisión del propio Jesús, sino porque nunca doblaron su rodilla a él. O sea, los que no hacen la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que todos creamos en el Hijo, o sea, en la palabra de Dios, y la obedezcamos para alcanzar la vida eterna. Esto lo encontramos en Juan capítulo 6, 39 y 40, versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. Es la voluntad del Padre. Y creemos que Cristo, o alguien cree que Cristo no va a hacer la voluntad del Padre. Mateo, vamos a leer Mateo 7. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo le declararé, nunca os he conocido, apartados de mí, obradores de maldad. Estos nunca fueron seguidores de Cristo, porque nunca escucharon la voz de Cristo y por ende nunca obedecieron la voz del Señor, de Jesús. Lo llamaban del Señor, pero Jesús nunca fue su Señor. Nunca fue su Señor. O sea, no eran cristianos, no habían doblado sus rodillas y Cristo no los conocía porque no eran de los suyos. No es que no lo conociera en el sentido de que Dios no conoce a todo el mundo, sino que no lo conocía porque no era de sus ovejas. ¿Entendemos eso? Dios conoce todo. Pero cuando dice que no los conocía, significa que no eran de los suyos. Porque recordemos lo que decía el pasaje de Juan capítulo 10, ¿no? Las ovejas oyen la voz del pastor, la reconocen, y el pastor reconoce la voz de sus ovejas. O sea, se conocen mutuamente. Hay un conocimiento mutuo de ambos. Esto es muy, muy, muy importante. Volvemos al pasaje de Romanos 14. Vamos al versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Y no es tampoco casualidad que en el capítulo 7 de Mateo se inicia con el mismo tema y se desarrolla de forma similar que el inicio que estamos leyendo del capítulo 14 de Romanos, una llamada a no juzgar entre hermanos, porque todos tenemos un juez y ese es nuestro Señor Jesús. Y es la definición del señorío de Jesús. Pablo en este versículo 10 insiste en esto mismo,
de no juzgar las actitudes de un hermano que sirve a Dios. No hablo de que un hermano esté cometiendo una desobediencia ante Dios evidente y no sea necesario hablar con él para corregir su transgresión. No es de esto que hablo. Pero hay veces como esta que describe Pablo de que si vamos a juzgar a alguien porque si come esto o lo otro, o porque rinde culto a Dios los sábados y no los domingos, o otro día de la semana, etcétera. Lo importante es no dañar la fe en Dios de este hermano, que aunque no haga las cosas de la manera perfecta, las hace por un gran motivo, y eso es por su Señor, por Jesús. Y esto es muy importante. Y el Señor mismo le abrirá los ojos a la verdad o lo juzgará de la manera que el Señor entienda. En el momento que Dios entienda, le abrirá los ojos, le enseñará, o no, o no. Pero no debemos ser nosotros a dañar la fe del hermano. Hay que tener mucho cuidado con esto, de dañar la fe de otro hermano en Cristo. Aunque se esté equivocando en cosas que son menores realmente, aunque el problema es que nosotros tendemos a ser religiosos. Hay una tendencia humana a ser religiosos. Pero hay cosas que para Dios son menores y una de las cosas que son fundamentales y es lo máximo para Dios y que nos demanda Dios es la fe. Y entonces hay que tener mucho cuidado con dañar la fe de otro hermano. A pesar de que se esté equivocando, ya Dios obrará en esa persona y la corregirá de la manera que Dios entienda y en los momentos que Dios entienda, cuando Dios entienda que esa persona está lista para ser corregida. Porque a lo mejor no es el momento de ser corregida de esa persona. No debemos ser nosotros a dañar la fe del hermano. Ni la oveja madura debe juzgar la joven, porque esto es típico, ¿no? Un hermano más maduro intenta, pues se cree que ya tiene una altura, pero eso realmente es una soberbia que nace de la maldad del propio hombre, en juzgar al recién llegado. Esto lo podemos ver como ocurre en el caso de Timoteo en la Escritura, donde es juzgado por otro hermano por su juventud, por ejemplo, era juzgado en su manera de pensar, en por qué tenía Pablo esa confianza con él, o por qué había llegado donde había llegado siendo tan joven, y era puesto en cuestión su valía, ¿no? Ni el joven, claro, tampoco juzgue a la oveja madura. Aquí las ovejas no deben juzgar, no deben juzgar. El Señor mismo juzgará en perfecta justicia a cada uno, a cada una de sus ovejas. Esto es un mensaje muy potente por parte de Pablo que destruye mucho del ego que se instala dentro de las congregaciones y las cuales se creen a veces con una autoridad moral por encima de otra oveja cuando todos los cristianos somos ovejas del mismo amo, del Señor Jesús. Y este tribunal citado en este versículo no es el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20. Este es el llamado tribunal de Cristo, donde no se está juzgando la salvación, sino la obediencia al señorío que cada uno de los cristianos nos entregamos al aceptar y doblar nuestras rodillas ante Jesús, ante Dios. Este es el tribunal del que está hablando. Un tribunal para los siervos que se encuentran dentro del reino, por su obediencia, por su dedicación al reino. Es este el tribunal que se habla en este versículo 10. Y llegamos al versículo 11.
Porque está escrito, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Por qué cita entonces Pablo este pasaje de Isaías? Recordemos todo lo que hemos visto de Isaías en el estudio anterior sobre esta cita. Recordemos lo que hemos estado viendo ahora. Pablo nos habla de que no nos juzguemos entre hermanos, entre cristianos. De que nuestro Señor Jesús es el que nos tiene que juzgar, ya que para esto se sacrificó para podernos rescatar y poder ser nuestro Señor. Y para esto tuvimos que doblegarnos, arrepentirnos y aceptarlo a Él y su autoridad, su soberanía. Y como cualquier gobernante o juez de la antigüedad, cuando un vasallo quería servir al rey, éste se tenía que arrodillar y declarar su fidelidad al rey, quedando desde ese momento su vida en manos de su rey. Pues igual en el reino de Dios, cuando nos arrepentimos y doblamos nuestras rodillas ante Cristo y pedimos ser su siervo con todo nuestro corazón, Cristo pasa a ser nuestro Señor. Y quedaremos bajo su protección, pero también bajo su juicio por ser siervo suyo. Juicio en el sentido de que, como juez nuestro, juez de su iglesia, pastor, nos puede disciplinar. Su vida está en sus manos. O sea, nuestra vida está en sus manos. Y los siervos de Dios, o sea, los cristianos, no son solo hombres y mujeres del pueblo de Israel, sino que está conformado por mujeres y hombres de todas las naciones y lenguas del mundo, independientemente de donde sea y qué condición tenga. Su Señor es el mismo y el único que puede juzgar a los suyos. Lo que vimos en Isaías. Este todo que encontramos y no es referencia a toda la humanidad, como lo hablamos en Isaías, como hemos estado viendo. Es a todos los que acepten, todos los que doblen la rodilla, todo el que confiese, del sitio o lugar que sea, que el Señor Jesús es el verdadero Señor y único Dios que nos puede guiar por su camino. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Aquí tenemos la conclusión. Cada uno de nosotros, como cristianos, rendiremos cuenta por nuestra fidelidad y obediencia ante nuestro Señor y Dios Jesús, nuestro juez. Y seguimos, versículo 13, que es la conclusión que saca Pablo. Así que, ¿sin qué? Conclusión. No nos juzguemos más los unos a los otros. Más bien determinar no poner tropiezo ni impedimento o obstáculo al hermano. O sea, esto es un llamado a la humildad entre hermanos. No una falsa humildad, sino una entrega total los unos a los otros. Intentando dar aquello que Dios nos ha dado a nosotros, a los demás. Sin ser piedra de tropiezo para nadie. Y si lo somos, mejor apartarnos o callar antes que provoquemos el tropiezo. Cuando la Escritura cita, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, el énfasis de esta cita se encuentra por encima de todo en la posición jerárquica que el cristiano acepta
siendo Jesús nuestro Señor y nosotros sus siervos en su reino. Una posición de obediencia al Señor y estar sometido a Él. Y es precisamente de la obediencia y sujeción que habla el otro pasaje, Filipenses 2. Ahí poniendo Filipenses. Donde se nos habla de Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a siervo y obedeció la voluntad del Padre, y el Padre lo volvió a exaltar para que fuese el medio de salvación para la gloria del Padre. Vamos a leer Filipenses 2. Vamos a leer Filipenses 2 desde el versículo 5 al 11. Hay en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Precisamente estos últimos dos versículos, sabiéndolo ya visto sobre la cita de Isaías, es el énfasis del fondo de la voluntad de Dios, la salvación de todos los hombres que se arrepientan de su vida y crean que Jesús es el Señor. Es lo mismo que encontramos en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que se salven todos los hombres, que todos doblen su rodilla ante Él para aumentar su gloria. Pero como sabemos y como vemos en infinidad de pasajes, esto no será así. Lo mismo en el pasaje que citamos antes de Mateo 7. Muchos llamarán de Señor, pero Dios no lo reconocerá como suyo. O el pasaje que también encontramos también en Mateo 7, vamos un momentino, Mateo 7, versículos 13 y 14. Entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Volverse al camino de Cristo y doblar la rodilla ante el Señor no es una tarea sencilla. Esto está declarado en la Escritura. Pero esto es así porque es necesario doblegar al gran enemigo que domina al hombre, el propio ego, el ego que vive en nosotros. Dios por eso quiere que lleguemos al punto de pedir ayuda, de que nos humillemos a Él, que sepamos reconocer nuestros errores, nuestra incapacidad, porque somos incapaces por nosotros mismos, y volvernos al camino de Dios. Esto es lo que Dios quiere, que seamos siervos obedientes, pero para ser aceptados como siervos tenemos que doblarnos ante el verdadero Señor, nuestro Dios, ante Jesús. Difícil, sí, pero es una dificultad que es asumible a la medida de cada uno. Todo va a depender de si queremos o no seguirle a Él, a Cristo. Este será el primer paso de una vida de fe, de confianza plena en nuestro Señor. La primera y única prueba de todo que Dios nos demanda para servirlo.
para ser de su iglesia, es humillarnos ante Él y confesar nuestra entrega plena. Ay, tan simple, tan fácil, pero a la vez tan difícil. Porque deben hacer esto de todo nuestro ser y no como una simple expresión externa o carnal, algo que se confunde y se malenseña como si de una frase o una declaración mágica fuera la entrega de nuestra vida a Cristo. Cuando esto es algo ligado al arrepentimiento y a la fe genuina al Señor. No está ligado a simples sentimientos o emociones. Es algo mucho más integral. O sea, completamente integral del ser. No es en una expresión externa, sino una expresión externa, interna, y demostración, y de vaciarse, y demostrar nuestra incapacidad ante el Señor, ante Él. Nos tenemos que desnudar ante Cristo. Desnudarnos nuestra alma ante Él. Entregarnos nuestra alma a Él, decirle, lo he intentado todo, sé que por mis medios es imposible, ayúdame, Señor. Esta es la verdadera entrega. Es decir, soy incapaz quiero obedecer tu ley, quiero obedecerte, quiero servirte, pero ayúdame porque no puedo. Esto es la verdad, la verdadera entrega. El querer entrar en el camino del Señor. Y el Señor, claro, ahí es donde va a actuar el Señor. Y es donde nos va a rescatar. Y es donde nos va a acoger y nos va a llevar a su reino. Y nos va, más que llevar a su reino, aceptarnos dentro de su reino como siervos suyos. De esta cita podríamos hablar mucho más, ya que incluso la promesa de Dios en Isaías tiene connotaciones implícitas a que, por ejemplo, la salvación es algo inamovible, que no se puede romper o perder una vez uno entrega verdaderamente su vida a Cristo. Esto es impresionante, que incluso ya en eso que vimos de Isaías, si volvemos a Isaías, volvemos a Isaías, al pasaje original de Pablo ha citado y habla de esta entrega a Cristo. O sea, versículo 23, por mí mismo lo he jurado, de mi boca salió la palabra de justicia y no será revocada, que delante de mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Encontramos que Dios jura. Y este jura, si lo leyésemos en el hebreo, en su lengua original, es la palabra Shabbat, o sea, un juramento solemne, o sea, un juramento inquebrantable, digámoslo así. Y es el propio Dios que lo dice. O sea, si la palabra de Dios ya de por sí es inquebrantable, es eterna, que Dios exprese un juramento significa, es más que nada una forma de garantizar y de expresar lo irrompible que es esto que Dios en ese momento estaba lanzando, la potencia de lo que estaba lanzando. Y a la vez, la persona que se arrodilla también jura de manera solemne. Jurará toda lengua. Este jurará es el mismo jurará que de Dios que ha hecho antes también Dios. O sea, también un juramento solemne. Entonces, ¿quién puede romper este tipo de unión donde el juramento no es solo de la persona, sino de Dios mismo? ¿Quién puede romper esta unión, este lazo que realiza Dios y el hombre? O sea, lo hace el hombre y lo respalda Dios. ¿Quién?
¿Dios romperá su propia promesa? No, claro que no. Por tanto, aquí en este versículo 23 de Isaías 45, no es que ya encontremos la promesa de la salvación. No, no solo de la promesa de la salvación, sino que la salvación está guardada por un juramento que no es simplemente de hombre, sino que es un juramento hecho por Dios. O sea, está garantizado, es lo que quiere decir esto. Y esto va después en desarrollo, todo lo que desarrolla Pablo en sus cartas y habla largamente sobre quién puede arrebatar aquello que Dios nos ha dado. ¿Quién? Nadie. Lo dice Pablo en Romanos 8. Nadie. Es la conclusión. Nadie puede arrebatar aquello que Dios ha dado en cuanto a la salvación. Porque hizo lo más difícil Dios, recordemos. Si Dios ha hecho lo más difícil, que es poner su hijo y sacrificarlo, ¿no va Dios a hacer lo más sencillo? Todo lo que venga después va a ser más sencillo. Por garantizar que lo más difícil tenga éxito, llegue a buen puerto. Y llegará a buen puerto porque Él lo ha jurado que llegará a buen puerto. Nadie me la arrebatará de mi mano. Sus ovejas, ¿no? Nadie. Nadie se la arrebatará. Por mí mismo lo he jurado, lo dice Dios, y no será revocada. Que delante de mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. O sea, el que entra en el reino, el que sirve en el reino, el que ha sido acepto como ciudadano del reino, siervo del reino, pertenece al reino por la eternidad. Por la eternidad. Este estudio, como digo, puede profundizarse muchísimo más. Lleva este versículo de Isaías 45-23 a unas profundidades increíbles de la palabra. Me ha sorprendido a mí personalmente con este estudio que he hecho. O sea, venía a enfocarme en estudiar simplemente el versículo y me llevo la sorpresa de que encontramos aquí un juramento sobre dentro de otro juramento. ¿Y qué significa esto? Que ya entramos en un tema de algo que es muy discutido doctrinalmente, aunque es muy claro si nos ponemos a analizar tanto los evangelios como si nos ponemos a estudiar las cartas, de que la salvación no se pierde. A pesar de que se pueda decir lo contrario. Claro, no se pierde, pero cuidado con esto. La pregunta es, ¿eres cristiano? ¿Perteneces al reino realmente? Porque jugar con esto es algo muy serio. El que crea que, yo por estar salvado puedo ya cometer pecado. ¿Estás salvado? Sería la primera pregunta. ¿Vas a desobedecer al rey estando salvado? ¿En serio? La pregunta es, ¿estás salvado? ¿Realmente está el Espíritu Santo y el sello en ti? ¿Está el sello en ti? ¿Sirves al rey? Si tú sirves al rey realmente, ¿desobedecerías al rey? Es que ese es el punto. Ese es el punto. Una cosa es que una vez que hemos recibido a Cristo, todos podemos caer en pecado en cualquier momento por nuestra propia naturaleza carnal que existe en nosotros. La carne no, no ha desaparecido de nosotros. Aunque estamos restaurados espiritualmente, ha vuelto la jerarquía a nosotros, donde el espíritu y el alma vuelven a estar en su orden. La carne está corrompida. Es una carne corrupta, la cual debe de ser destruida para poder recibir ese nuevo cuerpo prometido, ese cuerpo glorificado, a semejanza del que recibió Cristo después de su resurrección. Nos falta aún ese paso. O sea, no estamos aún completos en ese aspecto. Estamos todavía en el proceso de restauración. Lo hemos iniciado en esta vida.
y se concluirá después de la muerte. Y esto hay que entenderlo. Y es por este motivo que el hombre peca y cae en pecado. El mismo Pablo lo reconoce, él caía en pecado. Pero más que caer en pecado, es que él era cada vez más consciente de lo enreoso y sutil que es el pecado en el hombre. Que cuanto más profundizamos en la palabra, somos más sensibles a la santidad de Dios, al estándar de Dios, y nos analizamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que somos peor de lo que pensábamos. Pero no es que estemos empeorando a nivel global, pero nosotros nos vemos cada vez con unos ojos más parecidos a lo de Dios, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué ve Dios? Mucho pecado, mucha maldad en el hombre, incluso dentro de su iglesia. Y por eso Pablo cada vez, según maduraba en el Evangelio, veía como si él tuviera más maldad. Algo similar que lo que le pasa a Isaías cuando es llevado a la presencia de Dios. Le ocurre algo similar a Isaías. O sea, Isaías se ve igual, lleno de pecado. Cuando seguramente antes de ese evento se veía un hombre a lo mejor bastante bueno, bastante fiel a la palabra, como cualquier religioso a lo mejor de su época, que cumplía la ley, todo, creía él, creía él. Y cuando se presenta ante el trono ve lo miserable que es y que es pecado en sí mismo. Que, entonces, esa misma sensación que tiene Isaías la tiene Pablo, según madura. Pablo en el caso por madurez, no en la propia palabra. Entonces la palabra trae eso, una mayor conciencia de pecado. Según conocemos más la palabra, entendemos como digo, lo lioso, lo enreoso que es el pecado, lo sutil que es el pecado, y que el más mínimo pensamiento, la más mínima actitud, caemos en el pecado. Aunque deseemos no caer en él, aunque nos sujetemos al Señor, por estar en nuestra carne nos empuja. Por estar en un mundo hostil, el mundo hostil nos empuja. Pero eso no es justificativo. No es decir, pues vivimos en el mundo, si peco no pasa nada. No, tú debes servidumbre a Cristo. Y si tú recaes y recaes en el pecado y no te corriges y te gozas en el pecado, punto número uno, a lo mejor no eres cristiano. Punto número dos, eres cristiano, a lo mejor lo que estás a punto de sufrir disciplina de Dios. Estás al borde de la disciplina. Recordemos también el caso que encontramos en la palabra de ese hombre que comete adulterio y que Pablo lo entrega a Satanás. ¿Para qué? Para su salvación. Para su salvación. Hay disciplina, pero sin perder la salvación. En ningún momento está en juego su salvación. Pero sí que hay una disciplina. Hay una disciplina que va a ser hecha por el enemigo. El enemigo se va a hundir a esa persona que ha sido desobediente a Dios. Pero no va a poder arrebatar aquello que ya es suyo, que es la salvación. A lo mejor va a acabar con su vida. Puede ser, Dios puede permitir eso, para que no siga pecando y no siga blasfemando la santidad de Dios, o el nombre de Dios, más bien, con sus actos. Recordemos, somos templo del Espíritu Santo, y si pecamos conscientemente y de manera repetida, estamos con Dios, o sea, eh, o si cometemos pecados contra nuestro propio cuerpo, si nosotros somos... ¿A quién estamos haciendo daño? Al Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es muy serio y va a haber disciplina muy seria por parte de Dios cuando Dios entiende, en el momento que Dios entienda y si Dios entiende que tiene que hacerlo. Porque son cosas que al final es Dios que va a decidir momento, forma, pero que va a haber consecuencias, sí. A lo mejor incluso no directamente contra tu vida, pero sí algo que te afecte y te llegue a reconocer el problema que estás teniendo. Si no quieres reconocer e insiste, 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 corre el riesgo, y esto es real y es muy serio, de que el Señor te arrebate, te quite la vida.
siendo hijos, o sea, siendo cristianos, siendo de su iglesia, para protección ya, por un tema de protección. O sea, no es como decir el Señor, es que no estás haciendo ya nada en ese mundo. Es preferible que estés conmigo. Entonces, no hay que tomar estos temas a la ligera, no jugar con creer que ya estamos salvos y no va a pasar nada, o porque estoy salvo puedo pecar, tengo libertad para pecar. Mucho cuidado con esto, como digo, porque puede ser que ni siquiera tengas salvación y te la estés jugando. Porque muchos creen que tienen la salvación simplemente, como hemos estado explicando, simplemente por decir o recitar algo dentro de una congregación de hermanos de cristianos. Decir, yo acepto a Cristo, ya soy cristiano. No, si no ha habido arrepentimiento, si no te has presentado delante del Señor arrepentido, no por un tema sentimental, sino íntegro en tu alma. Tiene que ser racional, sentimental, lógico, en todas las áreas, con una entrega total de decir, no soy capaz, soy incapaz, no quiero seguir en ese camino, quiero servirte. No es llegar y decir, ya, yo quiero ser cristiano, acepto a Cristo, ya está, eres cristiano. Cuidado con esto, cuidado con esto. Porque muchas veces no se explica ni el pecado, ni el arrepentimiento, que son las bases para poder aceptar a Cristo. Si tú no conoces el pecado, ¿cómo te vas a repetir de algo que no conoces? ¿Y cómo conocemos el pecado? A través de la palabra. La palabra nos empieza a mostrar lo penetrante, lo lioso que es el pecado, la facilidad que pecamos eh, y la incapacidad que tenemos de evitarlo, la incapacidad humana que tenemos. Solo Dios puede ayudarnos en este área, solo Dios. Y bueno, hasta aquí el estudio. Creo que tanto con el estudio anterior, con este, se entiende, más o menos ha quedado claro, este concepto de toda rodilla y toda lengua, tantas veces mal interpretado como hemos visto, y que algo realmente claro si lo vemos en la amplitud de la misma palabra. Espero que esto sirva, nada, no solo para este versículo en concreto y para entender muchos otros pasajes, sino para que siempre que encontremos, como digo, pasajes dudosos, lo llevemos a la plenitud de toda la palabra y no lo aislemos, no saquemos eso de su contexto, porque podemos llegar a doctrinas equivocadas. Siempre recordemos eso, cómo atacaba Satanás a Jesús, utilizando qué, versículos aislados de la palabra. No se puede hacer eso, porque aunque es la misma palabra, pero si tú no la pones en su contexto, es otra cosa. Es otra cosa. La palabra es la totalidad de la palabra de Dios. No es un versículo, no es un capítulo, es todo. El bloque entero. Todo, todo lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, para este versículo, esta frase tantas veces repetida, y para todas las frases y todos los versículos que se dicen de la palabra, hay que llevarla a su totalidad. Para no caer ni en religiosidades, ni doctrinas de hombres, ni doctrinas de demonios, ni doctrina de nada, a no ser la doctrina de Cristo. Esa es la única doctrina que nos tiene que interesar. La doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de Jesús. Y bueno, hasta aquí el estudio. ¿Quieres decir algo más? Bueno, darle las gracias por habernos acompañado hasta aquí. Invitarlos a que se suscriban al canal, le den la campanita para que semanalmente les llegue la notificación. También los invitamos a escribir en los comentarios, a darle like a los vídeos. Pueden revisar nuestros otros vídeos y nutrirse también junto a nosotros con las enseñanzas que nos da el Señor por medio de su palabra. Y bueno, esperamos sus comentarios también. Cualquier duda, pregunta, inquietud, cualquier petición sobre algún estudio que quieran que desarrollemos, pueden también dejarlo en los comentarios. Bueno, que tengan una excelente semana. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo y bueno, gracias a Dios. Que Dios les bendiga y tengan una excelente semana. Amén.